Un gran maestro de 62 años lucha para ser el retador al título mundial de ajedrez. Este impresionante hecho aconteció en el torneo de candidatos de 1983, donde se buscaba un retador para el título mundial que ostentaba el gran maestro de la Unión Soviética, Anatoly Karpov. Acá ya estamos en las fases finales de aquel torneo de candidatos, concretamente las semifinales, y nuestro protagonista es el gran maestro soviético Vasily Smyslov, ex campeón mundial, el sexto campeón mundial de la historia. Lo fue en el año 1957, tras derrotar al tricampeón mundial, el gran maestro también de la Unión Soviética, Mikhail Botvinnik. Decir que lamentablemente para él, Smyslov solamente fue campeón del mundo por un año, pues al siguiente año, 1958, fue derrotado en el match revancha por el propio Mikhail Botvinnik. Aún así, tremendo personaje, leyenda del ajedrez, Vasily Smyslov, siendo el sexto campeón mundial de la historia y además gran autor de un libro conocidísimo junto a Lewenfich, de aquel libro que se llama Finales de Torre, un gran experto en la materia. Y bueno, aquí estamos en la séptima partida de este match de semifinales, donde el gran maestro soviético y ex campeón del mundo Vasily Smyslov enfrenta con blancas al conductor de negras, el gran maestro de Hungría, Zoltán Rivli. Prepárate para ver una partida impresionante, pero antes de aquello, simplemente recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Vasily Smyslov con D4, responde Zoltán Rivli caballo F6, defensa india, caballo F3, E6, C4, D5, caballo C3, y por transposición llegamos a un gambito de dama declinado, variante de los tres caballos. C5, el gran maestro húngaro plantea la defensa semi-tarrach. Continúa el soviético con C por D5, las negras caballo por D5, E3, una jugada modesta pero sólida. Lo más empleado y más ambicioso es jugar, en lugar de este E3, el movimiento E4, a lo que sigue caballo por C3, B por C3, C por D4, C por D4, alfil B4 jaque, alfil D2, alfil por D2 jaque, dama por D2, etc. Pero bueno, quizás Smyslov pretende jugar con más piezas en el tablero y por ello ha jugado E3 en lugar de E4. Así es que volvamos a la partida. E3 lo jugado por el soviético, el húngaro, caballo C6, alfil D3. Por supuesto, el alfil se ubica en la mejor diagonal que tiene disponible, aquella que va desde B1 hasta H7, toda vez que apunta directamente sobre el posible futuro enroque de las negras en el ala de rey. Sigue esto con alfil E7, enroque, enroque, A3. Esta jugada previene saltos de caballo a B4 y esto es necesario de realizar, toda vez que las blancas desean ubicar su dama en C2. Prosigue la batalla con C por D4, E por D4, peón D aislado en la posición blanca, que como ya he dicho en otros videos, tiene cosas negativas, pero también positivas. Dentro de las negativas es que es un peón más débil, pues no puede ser defendido por otros compañeros peones, sino que con piezas, lo cual puede brindar pasividad. En los elementos positivos, por decir solo uno, se cuenta ya con la columna abierta C. Sigue la partida con alfil F6, alfil E4, amenazando con capturar en D5 y generar un peón D aislado en el rival, así es que el húngaro juega caballo C E7, para siempre recapturar con pieza y no con peón en D5, evitando así quedar con peón aislado. Responde el soviético con caballo E5, otro de los puntos positivos de tener un peón D aislado, la fuerte casilla E5 para el caballo. G6, con idea de alfil G7, y con esta estructura de peones, las negras quieren quitar poder al alfil blanco allí en E4. Ahora bien, esto, si bien parece correcto, tal vez podría generar un punto de contacto en H5. Digamos que otra posibilidad sería jugar caballo G6, ¿verdad? Pero en la partida se ha jugado G6. Veamos cómo sigue esto. Continúa la partida con alfil H6, alfil G7,
Alfil por G7, rey por G7, torre C1. Como ya dije, gracias al peón aislado D, las blancas buscan adueñarse de la columna abierta C. Sigue esto con B6, caballo por D5, caballo por D5. Las negras quieren mantener abierta la diagonal. A8, H1 para su alfil, y por ello han capturado en D5 con pieza y no con peón. Sigue esto con alfil por D5, buena jugada. La idea es desviar a la dama del control de la séptima fila. Dama por D5 y las negras han caído en la trampa del ex campeón mundial. Han soltado el control de la séptima fila y esto Smyslov lo aprovechará. Ahora bien, E por D5 parecía mejor, aunque tal vez Rivlin razonó que esta sería la típica posición donde el caballo es superior al alfil. Es por ello que dama por D5 es lo que ha jugado el húngaro. Sigue el soviético con torre C7, alfil B7 montando la batería dama más alfil y con ello amenazando directamente mate en G2. Ahora bien, fíjate que dama D6 atacando a la torre sería una mala jugada por la réplica torre por F7 jaque, leñazo, torre por F7, caballo por F7, rey por F7 y dama F3 jaque, y a la siguiente se ganaría la torre, lo que dejaría a las blancas con un final superior con calidad de ventaja. Pero volvamos a lo jugado de la partida. Alfil B7 con amenaza de mate en G2, dama G4, torre a D8. ¿Buscará las negras capturar en D4? Bueno, sigue Smyslov con torre D1, A5, H4. Como dije antes, se busca aprovechar el punto de contacto H5 al estar el peón negro en G6 y no en G7. Es decir, el peón G6 es, inesperadamente, una gran debilidad en la posición negra. La amenaza, por tanto, es jugar H5, ¿no? Bueno, sigue la partida con torre C8, torre D7, dama E4, buscando con desesperación el cambio de damas. Dama G5, claro que no, responde Smyslov. Alfil C6, F3, dama F5, un error que permite a las blancas mantener la iniciativa. Acá, H6 era mucho más práctico, forzando la siguiente secuencia. F por E4, H por G5, caballo por C6, torre por C6, H por G5 y la posición se secaría para las blancas y así las chances de tablas para las negras hubieran crecido enormemente. Pero bueno, en la partida se ha jugado dama F5, sigue esto con torre A7, alfil A4, torre E1, torre C2. Si en lugar de esto se hubiera jugado dama por G5, entonces tras H por G5, las blancas seguirían presionando a las negras, amarrando a la torre de F8 a la defensa del peón clavado de F7, y junto con ello, las blancas podrían seguir apretando con torre E4 y torre F4, poniendo más presión sobre el pobre peón allí en F7. Por tanto, Rivlin opta por este movimiento que luce más activo, torre C2. Sigue la partida con B4 y ahora alfil B3. Acá torre A2 yendo por el peón de A3 parecía mejor. Pero alfil B3 lo jugado, sigue esto con B por A5, B por A5, torre E4, con idea de torre F4 para meter más presión sobre F7. H6, las negras siguen complicándose la vida. Mejor era dama por G5 cambiando damas, y tras H por G5 su posición seguiría siendo miserable, pero aún así menos mala de lo que arroja lo jugado a la partida, que es este movimiento H6. Entonces sigue dama E3. Manteniéndose las damas en el tablero, el ataque de las blancas será mucho más poderoso. Sigue esto con torre B2, torre G4 amenazando torre por G6 jaque, así es que G5, las blancas continúan con H por G5, las negras H5, torre G3, H4, torre G4, H3, G6. Hay que abrir como sea la guarida del rey rival, parece estar razonando Smyslov. Sigue esto con H2 jaque, rey por H2, torre H8 jaque, rey G3, no retirándose a la primera fila donde le esperaba un molesto jaque de torre. Torre por G2 jaque, una jugada desesperada. Rey por G2, dama C2 jaque, dama F2, torre H2 jaque. Un truco táctico conocido, pero que no reportará ningún contrajuego a las negras. Sigue esto con rey por H2, dama por F2 jaque,
rey h3, dama f1 jaque, torre g2, dama h1 jaque, y sin esperar la respuesta de su rival, Zoltán Rivli abandona la partida, ya que se acabarán los jaques para las negras y con ello su rey no tendría salvación. Por ejemplo, tras torre h2 jaque seguiría dama f1 jaque, rey h4, dama e1 jaque, rey h5 y ya no hay más jaques y se amenaza torre por f7 jaque con consecuencias nefastas para el rey negro. Vasil Smyslov gana una gran partida, y no solo la partida, sino que el match, lo que le permite clasificar a la final del Candidatos, donde se enfrentó al joven y prometedor Garry Kasparov, quien finalmente acabaría con el sueño de este veterano gran maestro. Sabemos que Kasparov se terminó convirtiendo en el retador de Anatoly Karpov en el match de 1984. ¿Qué te ha parecido la partida? ¿Y qué te ha parecido la historia? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Si te ha gustado el video, apóyalo con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y a suscribirse. Como siempre me despido, reconociendo los mejores comentarios del video anterior y también agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo ya mismo en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas empapando y entreteniendo con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego.